Me alegro mucho de verte y espero que estés muy bien. En esta ocasión quiero compartir contigo algo personal y quiero compartirlo justo antes de que ocurra. Normalmente las story times y las experiencias se suelen contar una vez que ha pasado, pero en esta ocasión estoy haciendo la reflexión justo antes. A lo mejor te cuento después qué tal todo, que seguro que bien, pero quiero compartírtelo desde la reflexión previa que estoy haciendo. Cuando suba este vídeo, obviamente ya sabes que casi todos mis vídeos son atemporales y demás, van a faltar 3 días para que me vuelvan a operar. Y digo me vuelvan a operar porque me operé hace unos meses de una fístula en una axila, que te lo compartí, que sentía como que volvía a recuperar mis alas. Y en esta ocasión me vuelven a operar de nuevo de algo que ya me operaron hace 11 años. Es una fístula en el coxis en esta ocasión. En aquel momento yo estaba estudiando, estaba haciendo mi máster, estaba yo en un momento de muchísimo ajetreo. Yo en aquel momento no tenía ninguna relación con el campo de la terapia, ni sabía lo que era una constelación familiar, lo único que trabajaba era el tarot. Y básicamente me lo trabajaba para mí, pero no lo ofrecía prácticamente al público, salvo a personas muy de confianza. Lo que te quiero decir es que yo no estaba en el mundo del desarrollo personal y de la terapia, sino que yo estaba en el mundo académico totalmente sumergida ahí. Estaba haciendo un máster, estaba en otra ciudad y bueno, pues me llaman, digamos, de la Seguridad Social para operarme esta fístula, que además a mí me daba muchísimos problemas. Aquella fístula era muy grande, me costaba sentarme, supuraba mucho, manchaba mucha ropa, era tan fuerte, digamos, lo que salía de la fístula, que me llegó a quemar incluso alguna prenda interior. La verdad es que para mí fue un alivio muy grande en aquel momento. Es cierto que no tengo buen recuerdo del tema de la operación porque era la primera vez que me operaban, fue anestesia, digamos, epidural. Para mí fue bastante desagradable toda esa parte del postoperatorio. Pero bueno, después de aquello, ya cuando me recuperé, la verdad es que sí que gané en calidad de vida. Cuando me operaron hace unos meses de la fístula en la axila, ya sabía que me tenían que derivar nuevamente a cirugía general para volver a operarme esa fístula en el coxis, porque había vuelto a salir. Aparentemente no era tan grande como la primera, pero había vuelto a salir. Y entonces, desde que me lo anunciaron, que además me pusieron como urgente, hasta que ya me llamaron y me dieron cita, pues han pasado poquísimo tiempo. La verdad es que no he tenido una espera muy larga. Y es cierto que lo que me ha llamado la atención ha sido cómo lo estoy viviendo, cómo lo he estado viviendo, mi reacción. Ha sido, sobre todo, he vivido esta situación con muchísima rabia, con muchísimo rechazo. Me ha sorprendido descubrir que estaba deseando que no me llamasen. Y no porque quiera vivir con esto y porque no quisiera operarme, sino no quería volver a pasar por el hecho de la operación. Del ingreso, de la intervención, a pesar de que, como te digo, no es gran cosa, no es algo que digamos sea grave y que obviamente podría vivir con esto, es sumamente incómodo, pero realmente es para agradecer que me lo solucionen tan rápido, que el trámite no sea especialmente aparatoso. Esta vez ni siquiera me tengo que quedar ingresada, sino que me dan el alta el mismo día. Entonces me llamaba la atención cómo, a pesar de todas las facilidades, de lo generoso que ha sido el universo conmigo, porque las condiciones, como te digo, no pueden ser mejores. Me operan en un hospital privado que está concertado, es decir, no tendría motivo para quejarme. Me operan un viernes, con lo cual tengo el fin de semana para descansar, y de hecho me voy a tomar la semana que viene libre para poder recuperarme, porque no sé cómo voy a estar de movilidad o de dolor. No tengo motivos para quejarme, sino todo lo contrario. Y sin embargo, me ha movido muchísimo la rabia, la indignación, el cabreo, la ira. Cuando me ha tocado ir a hacer, pues eso, las visitas al médico, cuando he tenido que ir a hacerme el preoperatorio, ha habido mucha rabia. Y me hizo clic hace pues un par de semanas o así, que estaba yo además en pleno auge de mi cabreo. Febrero para mí no ha sido un mes fácil. A nivel personal he tenido que resolver muchas cosas. Y además cuando digamos pacté con el cirujano la fecha, porque encima eso también ha sido otra ventaja, he podido elegir la fecha. Me dieron un plazo, obviamente, claro, no es que tuviera de manera eterna, me dieron un plazo, entonces en función de esa fecha
pude ajustar todo mi trabajo, pude dejar contenido preparado por si no estoy disponible más tiempo, que no te quedes tú sin tu contenido, tanto si eres suscriptor, suscriptora, como si eres miembro, que esté todo al día para que no notes, digamos, entre comillas, mi ausencia que de momento solo se notará en la consulta, digamos, en directo, pero en el resto he tratado de que no sea así. Entonces, ¿por qué? Si está todo bien, si me han puesto todo tipo de facilidades, si ha sido todo rápido, fácil, ¿por qué se me genera a mí tanta rabia? Y me he dado cuenta de que lo que me estaba a mí moviendo por dentro era que si me vuelven a operar de esto es porque vuelvo a repetir el síntoma. Ahora, claro, con una mirada desde la biodescodificación incluso. Cuando nosotros tenemos un síntoma, hay una emoción detrás, hay una historia detrás, hay que descubrir el para qué. Podemos trabajar la biodescodificación, podemos constelarlo, hay un para qué de todo esto. Lo resuelvo, en teoría lo sano y continúo con mi vida. Hay síntomas, obviamente, que no tienen sanación clínica, aunque uno resuelva el conflicto, y luego hay otros que son crónicos. Pero en este caso, si fue una intervención puntual, ¿por qué 11 años después volvemos otra vez a lo mismo? Y aquí es donde viene la pregunta clave que yo me hago y con la que yo me estoy machacando desde hace tiempo. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué es lo que yo no he aprendido? Te digo más, le subo el volumen a la frase con el látigo. ¿En qué he sido tan imbécil? ¿En qué he sido tan estúpida, tan lerda de no verlo? ¿Cómo he podido estar tantos años desde que descubrí mi amenorrea y toda esta historia, que fue cuando entré en todo este mundo, que te lo he contado muchísimas veces, a través de la terapia menstrual, que después he trabajado temas de síntomas en constelaciones un montón de veces con un montón de clientes? ¿Cómo he sido tan idiota de no haber sanado lo mío? Que uno no se puede sanar a uno mismo, pero ¿qué fue lo que no aprendiste de la otra experiencia? No fue suficiente, obviamente, porque vuelves a repetir lo mismo. La sensación de haber retrocedido 11 años. No aprendiste nada. No te sirvió para nada haber pasado por el quirófano. Así que ahora, como castigo, vuelves a pasar otra vez. Y esta vez, como no te enteres, dentro de 11 años, nuevamente lo mismo. Ese es el pum pum y el machaque que llevo teniendo desde que me dieron, creo que la fecha prácticamente, que quizás me empezó el run run cuando me dijeron el año pasado esto hay que operarlo, y cuando me di cuenta de eso entendí por qué llevo todo el mes de febrero y parte de enero con rabia contenida, con la mandíbula agarrotada, con ardor de estómago, bueno, con todos los síntomas de rabia que te puedas imaginar. Y al contártelo ahora me estoy aflojando. A veces mi madre me dice, cuando le cuento este tipo de cosas, ¿qué te dirías a ti misma si fueras una clienta tuya? Es muy complicado contestar a eso. Pero, ¿qué me podría decir? Quizás no si fuera una clienta, que también lo podría haber desde ahí, pero ¿qué le diría a la parte de mí amable, a esta parte de mí que se está machacando tanto? Pues que obviamente algo pasó en ese momento, hace 11 años, que yo estaba, como te digo, con el tema de la fístula. Yo estaba en ese momento pues empezando como una vida nueva, que estaba todavía, no había empezado o estaba recién por empezar la relación de pareja que tuve, que me llevó a la amenorrea, que estaba por hacer ese viaje a Uruguay que a mí me cambió tanto la vida. Todavía estaba yo como en la antesala de todo eso, y yo sentía, o quizás ahora lo veo así, como que había que ser valiente y dar un paso adelante. La vida me estaba dando una patada en el pompis precisamente para que me lanzase. Y después es verdad que a mí se me proyectaron muchísimas cosas nuevas. Se me juntó la menorrea, un bloqueo en el que yo me sentí totalmente paralizada. Se me paralizó la vida completamente. Me metí en el tema de la tesis doctoral y me sentí que me metía en algo que no sabía cómo gestionarlo, cómo hacerlo.
tuve, y lo voy a decir así lo voy a decir con toda la tranquilidad del mundo y nunca me he permitido decirlo así, tuve 2 directores de tesis que fueron 2 absolutos narcisistas, que lo único que hicieron fue levantarse el ego a costa de mi trabajo, porque no hicieron otra cosa. Y yo me achiqué muchísimo. Yo después de mi amenorrea que corté esta relación, después de haberme sentido tan pisoteada y utilizada, se aprovecharon mucho de mi trabajo en aquel momento. Y no lo digo como una víctima, lo digo porque nunca me he permitido decirlo así, porque es cierto, ya está. Me pisotearon y punto. Yo me vine muy abajo y me costó muchísimo levantarme. Y es cierto que me aferré muchísimo también al tema de la terapia y a mi trabajo y mi rol de terapeuta para salvarme. Y ahora estoy en un punto de mi vida en el que me doy cuenta de que necesito empezar a mirar un poco más mi vida privada, mi vida personal. No tanto mi vida de cara al público, sino mi vida personal. Necesito hacer algo con ella porque está, para mi gusto, un poco paralizada. Están volviendo cosas de hace un montón de años, de esa época. Ha vuelto la historia del arte a mi vida cuando yo la tenía aparcadísima y dije, bueno, esto ya fue una época que se terminó y está volviendo de alguna manera. Hace unos días me reencontré con una clienta que hacía pues 1000 años que no veía. De hecho, una persona a la que yo conocí en la época en la que me operaron esas vísceras, porque de hecho cuando la vi me preguntó cómo estaba de aquella operación y me acordé de que ella me conoció en ese momento, que yo, como te digo, ni siquiera era terapeuta. Entonces es como volver otra vez a ese punto de partidas, a esa salida de nuevo, ¿no? Y quizás esto es nuevamente una patada en el pompis que me da la vida como para decirme, sácate nuevamente lo que te quede de esos restos y vamos hacia adelante, porque lo que me dijo el cirujano cuando me hizo la revisión antes de darme la fecha, me preguntó, ¿tú ya te habías operado de esto? Y le dije sí, y me dijo, estoy viendo por tu cicatriz que esto era muy grande, me dice, pero por lo que estoy palpando ahora es mucho más pequeño, o sea que no va a ser tan aparatoso. Entonces también es verdad que hasta por eso tengo que estar agradecida, porque ni siquiera es aquello tan grande que tenía en aquel momento. Pero esa sensación de fracaso, esa sensación de dar pasos atrás, de involución, de volver a conectarme otra vez con esa personita que se sintió tan pequeñita en aquel momento, después, ¿no? Obviamente de esa operación y de todo de lo que vino, creo que de alguna manera también necesita que yo la mire en este momento, que yo la sane, que yo la abrace. Creo que ese va a ser como el propósito que me ponga. Creo que después de operarme. Quizás cuando pase esa operación y me tome esta semanita medio para mí, que voy a seguir medio disponible por aquí, posiblemente no esté tan activa, seguramente no sé si la semana que viene, esta semana no, haré directo en TikTok, pero en fin, que quizás me tome unos días para reconectarme con esa Lorena que se operó la primera vez, que pasó lo que tuvo que pasar, porque si ella no hubiera transitado por todo aquello, tal y como lo hizo, quizás yo no estaría hoy aquí contándote todo esto. Quizás yo no estaría hoy aquí hablándote públicamente en un vídeo que no sé dónde va a llegar de un grano que tengo en el pompi. Creo que esa Lorena no se lo hubiera permitido. Se hubiera muerto seguramente de la vergüenza y hubiera dicho, encima que me siento tan poca cosa, llegan a saber esto y bueno, pues bueno, para eso ha servido también. Así que lo que quiero quizás compartirte como reflexión, algo que a mí me ha costado mucho darme cuenta este mes, es precisamente eso, que las cosas no se repiten porque uno las haya hecho mal. No es porque como no aprendiste nada, lo vuelves a pasar. Quizás porque lo pasaste como lo pasaste, para terminar de transitarlo o de sanarlo, vuelve a aparecer, y qué bueno que tengas en este caso la conciencia y la capacidad de verlo, porque seguramente lo resuelvas antes o el problema no venga tan grande. Esto es como cuando tienes un tipo de relación con una persona que es tóxica, que es narcisista o que es maltratador, que tú dices, la primera vez tardé 3 años en verlo, la segunda vez tardé 3 meses y la tercera vez tardé 3 días. Pues eso es exactamente lo mismo. Aparte de que espero que te haya servido, gustado e inspirado, sobre todo quiero aprovechar este apartadito final para darte las gracias, para agradecerte, de verdad que sí, tu acompañamiento, tus comentarios
tu presencia, porque sí que es cierto que cuando estamos de cara al público, cuando creamos contenido, hay una parte de invisibilidad que uno la asume, ¿no? Porque yo creo contenido para ti, no creo contenido para que me veas y disfrutes de mi cara, creo contenido para ti porque te aporto algo que creo que te sirve, que te inspira, que te gusta y que por eso seguimos aquí. Pero sí que es cierto que yo desde este, digamos, medio sí que noto mucho el sentirme vista. Entonces, dentro de que lo que quiero es que tú te sientas vista también, te agradezco muchísimo tu presencia y te agradezco también que me veas como lo haces. Te mando un beso enorme y te contaré qué tal todo cuando salga de esto y yo vea que puedo grabarte un vídeo que yo esté medio cómoda para compartírtelo. Que estés muy bien y por supuesto seguimos por aquí. Nos vemos pronto en un próximo vídeo.